Hijo y a su Espíritu Santo. Buenos días, Dios te bendiga. Feliz mañana de domingo. Damos una vez más gracias a nuestro Dios por este momento de congregarnos, de exaltar el nombre del Señor. Una reunión programada por Él. Esto no es una reunión al azar, porque a mí se me ocurrió. Esto es programación de Dios. El que su pueblo se reúna para escuchar su palabra, para adorarlo, para bendecirle. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. El día de hoy vamos a hablar o continuar meditando en las Sagradas Escrituras bajo el tema movidos por el Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu Santo. Venimos hablando acerca de ese Dios en movimiento, la iglesia en movimiento. El domingo anterior hablábamos de cómo el mover de Dios produce vida en nosotros, en su pueblo. Hoy hablaremos bajo el título Movidos por el Espíritu Santo. Ese es nuestro tema de esta mañana, el que el Señor ha preparado. Y cuando hablamos de ese mover del Espíritu Santo, hablamos que nadie puede moverse espiritualmente si no es movido por el Señor. Se necesita un mover de Dios en nuestra vida para movernos conforme a lo que Él ha planeado para nuestra vida. Entonces eso es muy importante, saber qué nos mueve, qué nos está moviendo. Algunos se mueven por la rabia, algunos se mueven por la impaciencia, algunos se mueven por el miedo, algunos se mueven por la angustia, algunos se mueven sin propósito, y así podemos ver tipos de movimientos sin propósito, sin que Dios esté guiando las cosas. Jesús en su vida pública, en su vida ministerial, siempre se movió guiado por el Espíritu. Siempre se movió guiado por el Señor. Y Él desea que su iglesia, que nosotros podamos tener ese movimiento guiados por el Señor. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Vamos a leer del 16 al 19. Lucas capítulo 4, verso 16 al 19. Dice el Señor en su palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar
el año agradable del Señor. Amén. La vida pública, decíamos, la vida ministerial, la vida pública de Jesús está enmarcada no de emociones, no de arrebatos por allí, no. Ese mover de Dios tuvo un origen, ese mover de Dios tuvo una razón y era el Espíritu del Señor en la vida de Jesús, en la vida pública terrenal del Señor. Así que Él pudo moverse en obediencia. El Señor nos enseña obediencia, el Señor nos enseña disciplina, el Señor nos enseña disposición, nos enseña sometimiento para todo lo que el Padre estaba hablando y guiando en la vida del Señor. Entonces lo que hoy a la luz de la Escritura necesitamos ver, analizar, reflexionar es cómo se mueve Dios por medio de su Espíritu en nuestra vida. ¿Qué me está moviendo hoy? ¿Qué mueve a la iglesia? ¿Qué está moviendo tu vida hoy? Repito, en momentos parece que nuestra vida la está moviendo una emoción. A veces puede ser producto de la rabia, de la ira, producto de la impaciencia. Y nos movemos sin una guía, nos movemos sin rumbo. Pues aquí en esta palabra nos encontramos el ejemplo de cómo alguien, cómo una persona puede ser movida por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Y dice ese verso 16, si usted lo observa, dice que el Señor vino a Nazaret. Esto habla no de una ida casual. Esto nos habla que el Señor fue de manera intencional. Esto no fue un accidente. Esto fue algo real que nace de un mover del Espíritu en la vida de Jesús. Déjeme y le confirmo esto. Usted lo puede confirmar en el versículo 14. Mire por un momento allí. Del mismo capítulo. Jesús volvió. ¿De qué forma? ¿Cómo? En el poder del Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Lo estaba moviendo. Jesús se estaba sometiendo. El Señor estaba siendo un hombre, obviamente Dios, pero estaba enseñando la disciplina. Estaba enseñando el someterse, la obediencia. Vino a Nazaret. Él va guiado por el Señor. Y eso, repito, es importante en la vida del hombre y de la mujer de Dios. ¿Cómo me desplazo? ¿Qué me mueve en nuestra vida cotidiana? No solo en el marco congregacional, no solo aquí en la iglesia. Es que fui tocado por Dios, fui tocada por el Señor. Qué bueno. ¿Qué nos mueve a diario? ¿Qué está moviendo tu vida? ¿Qué hace tu vida en que Dios, tú y yo podamos decir es que el Señor me está moviendo? ¿O por qué razón me muevo? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Así que el impacto de Jesús iba a iniciar en medio de su gente. El Señor iba a dar testimonio en medio del lugar que se había criado. Él va, hay disposición de Él. Vino a Nazaret donde se había criado para estar con su gente, para testificar lo que Dios iba a hacer a través de Él. Por eso Él va, usted nota allí, disposición. Y esto está ocurriendo porque Él está siendo guiado por el Señor.
Entonces nosotros como iglesia necesitamos entender, necesitamos aprender de esto, necesitamos que el Señor se mueva en nuestra vida, que nuestros movimientos, cada movimiento que demos en la vida sea en el poder del Espíritu Santo de Dios. Movernos en el Señor. ¿Qué movimiento? ¿Cómo te mueves en el día? ¿De qué forma? ¿Cómo es tu actuar? ¿Cómo nos comportamos? ¿Estamos aquí? Es importante. ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos está guiando? Vino a Nazaret, a donde se había criado. Él quería impactar su territorio, su entorno. ¿Cómo impactamos nosotros nuestro entorno? ¿Cómo estás impactando tu familia? Nuestras familias, ¿cómo son impactadas en ese mover del Espíritu Santo? Repito, no es solo movernos de una manera espiritual aquí en el marco de la iglesia. ¿Cómo es nuestra vida afuera? ¿Cómo es nuestro proceder? ¿Cómo son nuestras decisiones? ¿En qué pensamos? ¿De qué manera estamos nosotros enfocados? Jesús, dice la Biblia, vino a Nazaret donde se había criado, pero Él no va por su cuenta. Él no va en una acción rebelde. Él no llega ahí por casualidad. Llega con un propósito de vida. ¿Qué hacemos nosotros para impactar nuestra sociedad? ¿Qué análisis hacemos de la vida en la que Dios nos ha colocado? Como decimos por ahí, Jesús no llegó a la topa tolondra. El Señor no tomó una decisión alocatada porque tenía las emociones revueltas, no sabía qué hacer. No, Él es guiado por el Espíritu de Dios. Y los creyentes tenemos el Espíritu del Señor. Así que nuestras acciones deben ser dirigidas por Él. O eso suponemos a la luz de la palabra. Él llega donde se había criado y luego dice, llegó en el día de reposo. Ahí dice en tu Biblia, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo. Jesús respetaba. Antiguamente el día de reposo era importante en la ley del judío. Y Él llega al día de reposo porque así estaba establecido. Alguien que es movido por el Espíritu Santo de Dios es alguien que respeta lo que Dios ha dicho y cómo se ha dicho, a la manera que se ha indicado. Recuerde que el domingo pasado hablábamos algo de esto. Usted y yo no buscamos a Dios a nuestra manera. Es que a mí se me ocurrió buscar a Dios de esa forma. Yo tengo a Dios a mi manera. Pastor, yo oro en mi casa. Yo no necesito congregarme porque yo sé que Dios me escucha y yo tengo ahí sí, estamos de acuerdo en eso. Dios escucha, Dios esto, Dios lo otro. Pero Dios tiene un orden. Amén. Dios tiene un orden. Jesús no violó nunca ese orden. No lo violó. ¿Por qué? Porque estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. No lo llevó a otro lado. Ese día a Él no se le ocurrió, es que no, me provocó mejor esto o me provocó aquello. No. Él está siendo guiado por el Señor. No es como a ti te provoque, no es como a mí me provoque, es que yo siento, es que yo lo quiero hacer a la manera. No, Dios no se tiene que acomodar a nosotros, a nuestras reglas y normas. Y ese ha sido el gran problema muchas veces de la iglesia nuestro, que queremos un Dios que se acomode a mi regla y a mi necesidad. Oído en eso. Quiero que Dios se acomode a mi tiempo, a mi manera. Yo busco a Dios como yo quiera. No es así. Ya está establecido en la palabra. Si usted y yo somos hombres y mujeres obedientes, guiados por el Señor, vamos a respetar su norma.
lo que Él dice. Si somos hombres y mujeres de Dios, me someto. Amén. Hay algo que se llama sometimiento. Tú tienes en casa hijos que están bajo tu tutoría, sometidos a los padres. Un hijo obediente es aquel que se somete, que está bajo la tutoría de papá y mamá. Gústale o no le guste, se somete. Cristo, en ese mover del Espíritu, es alguien sometido a Dios. Amén. Pastor, ya yo soy un adulto. Te toca someterte al Señor. Sometido a la norma de Dios. Es que a mí me parece, es que yo creo. No, ese es un acto de rebeldía. Y eso ha ocurrido desde el principio. A cine va a entrar como si usted tiene un tiquete. Es que yo voy a cine y voy sin el tiquete. No, la norma es que tienes que pagar la boleta y venir con un tiquete. No, yo quiero entrar así. No entras. Amén. Así ocurre. Es que yo soy obediente. Yo soy cristiano porque toco palmas, porque canto. Bendito sea el Señor. Pero ¿eres obediente? ¿Somos obedientes? Este era un Jesús obediente en el día de reposo. ¿Y qué dice? Entró en la sinagoga. Entró. Respetó. Fue guiado, movido por el Señor. Él entra a la sinagoga guiado. Interesante, entra a congregarse. Entra con propósito. Entra para que Dios le hable y Él es Dios. Entra para dar ejemplo de congregación. Guiado por el Señor. Entra a la comunidad de fe. Es que en la comunidad de fe crecemos. Usted y yo necesitamos una comunidad. Él entró a la sinagoga para estar y va guiado por el Espíritu de Dios para estar en medio de la comunidad. En la comunidad hay roces, me conecto con mi hermano, estoy allí, hay una comunidad de fe con la cual interactúo. Cuando hay un hombre y una mujer guiados por el Señor, dentro del marco de la congregación, esa persona va a interactuar, se va a mover en medio de la gente. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu de Dios lo está guiando a eso. Es importante. Ay, pastor, pero ¿qué? Eso lo estableció Dios así. El Señor lo estableció de esa forma. Esto no es invento de un pastor. Interactúas con tu vecino, hablas, compartes, te inmiscuyes en la vida congregacional de tu iglesia. No es que yo afuera, a mí no me gusta hablar con la gente. Pues si eres alguien lleno o llena del Espíritu Santo, esa es una evidencia. Esa es. Es que yo no hablo con nadie. No. Esa no es evidencia de familia congregacional. Es que yo soy así. Entonces te estás gobernando tú, no Dios. Eso es. Ahí estaba el Señor, guiando a Jesús. Allí en la congregación. Entró en la sinagoga y mira lo que dice. ¿Conforme a qué? A su costumbre. Entró a compartir. Entró a alabar a Dios. Entró a adorarlo. No había otra cosa más importante. Nada estaba compitiendo en la vida congregacional del Señor. Movido por Dios. Por eso la pregunta para nosotros: ¿qué me está moviendo hoy? ¿Qué me mueve durante la semana? ¿Cómo estoy siendo guiado? O quizás estoy siendo un rebelde.
Es que rebelde es allá. No, a veces tenemos pizcas por allí de rebeldía. No, yo no quiero así. No. No puede ser. Recuerda eso y no se nos puede olvidar. Yo me ajusto a Dios, a su norma, no Dios a lo mío. Y a veces el Señor va a poner algunas cositas para probar qué tan fieles somos, qué tan obedientes somos. ¿Por qué vemos tanto problema en las calles con la policía, que hoy no se respeta la autoridad? Todo el mundo se quiere bajar a pegarle al policía. Lo vio en uno y ya todo el mundo se quiere pasar al policía de tránsito, al que sea, al maestro, a cualquiera. Ya no respetan a nadie. Ya los hijos se envalentonan con los padres. ¿Qué? En clase los hijos se le paran y de remate viene el papá también. ¿Qué pasa con mi hijo y mi hija? Ya no hay autoridad, ya no respetan. No estamos siendo guiados por el Señor. Mover de Dios. Eso lo necesitamos tener en cuenta. ¿Qué nos está guiando? ¿O es mi carne, el enemigo? ¿Qué me guía? Jesús entra a la sinagoga conforme a su costumbre. Y luego dice aquí la palabra, se levantó ¿a qué cosa? A leer, se levantó a leer. Jesús era alguien que participaba del culto a Dios. Alguien movido por el Espíritu Santo es alguien que participa en los asuntos del Señor. Que participa. Está atento. Él fue a ser parte del culto, de la participación. Lo que decía hace un momento, se inmiscuye. No era allí uno más, no, estaba presente en cuerpo, alma, espíritu. Quería participar de las cosas de Dios. No tomaba nada a la ligera, estaba ahí para el Señor. Ese es alguien movido por el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora lo que se supone es usted está siendo guiado. A veces si tú vas en tu vehículo, si vas en la calle, te salen con una grosería, tú y yo quisiéramos actuar. Pero de repente surge lo sobrenatural de Dios. De repente viene el Espíritu Santo y nos habla, nos corrige. Y si tú y yo somos obedientes, paramos ahí. Decimos, esto no le agrada a Dios. La Biblia dice, por allá en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contriste el Espíritu. Es decir, no hagas poner triste a Dios con tu manera de proceder. A veces lo que hacemos es entristecer al Espíritu que habita en nosotros, al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristezco? Con mi acción, con mi rebeldía. El no quiero, yo me planto ahí. Eso nos sucede a todos la mayor parte del tiempo. Hasta los pastores. No nos podemos, ronda el pecado alrededor nuestro. Pero como usted y yo somos nacidos de nuevo y el Espíritu de Dios que nos mueve está ahí, de repente me habla, te habla y dice, espérate ahí. Y usted y yo frenamos. ¿Por qué frena y usted no le dice 4 cosas al que está ahí? ¿Por qué frena y usted dice, esto que estoy haciendo no está bien? Estoy siendo un altanero, estoy siendo un grosero, estoy siendo un irreverente. ¿Por qué te frenas? ¿Por qué paras? Porque el Espíritu de Dios que está en ti te dice, venga acá, usted no se manda solo. Entonces tú y yo paramos, nos frenamos. Porque nuestro deseo es, Señor, no quiero hacerte sentir mal. Efesios lo dice. ¿Por qué no hay trampa? ¿Por qué no hay el soborno? ¿Por qué? Porque usted y yo no queremos entristecer al Espíritu. Porque usted y yo no mentimos con frecuencia, mentira tras mentira. ¿Por qué nos sentimos mal cuando hay pecado en nosotros? Porque el Espíritu Santo me va gobernando, me va llevando. Y comienza a decirme, eso está mal, Saulo. Y tú y yo nos frenamos, decimos, ay, la embarré. Eso pasa en nosotros.
El Espíritu Santo, ahí podemos, que nos mueve, que te está moviendo. Jesús no iba de su cuenta. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Él no tiró el lance a ver qué leía. Él buscó, voy a leer Isaías. Él tenía una conexión con la palabra de Dios. Él se conectaba con Dios. Él sabía dónde estaba el mensaje. Nosotros, por eso decimos, vengamos a la iglesia, qué bien la tecnología. Pero hay mucha gente que el único contacto que puede tener con la Biblia es el domingo con estas imágenes. Y eso es peligroso. A menos que en tu casa tengas videobin y proyectes. Pero es peligroso. Por eso necesitamos tener conexión con la palabra. Jesús se conecta, sabe dónde encontrar, sabe dónde interactuar con Dios. Él se levanta, hay una disposición. Él va a Galilea no de casualidad, Él está siendo llevado, Él está siendo allí llevado como de la mano. Él llega a su lugar donde se había criado porque iba a impactar su comunidad. Alguien de Dios va a querer impactar su entorno, su trabajo, su oficina, en donde se mueve, ahí va a querer, porque está movido por el Espíritu Santo del Señor. Y halló el libro del profeta. Entonces quedó claro, el Señor va a la Escritura, interactúa, manosea la palabra de Dios. Eso es alguien movido por el Señor. Ahora el versículo 18 dice, y aquí inicia el por qué está ocurriendo todo esto. Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todo inicia en el Espíritu de Dios. Jesús está haciendo todo esto guiado por el Señor y ahora Él sabe que hay una misión. Ahora Jesús sabe que hay un propósito, que el Espíritu Santo no está en la vida de alguien para adornarla. No, el Espíritu Santo está en la vida nuestra, se mueve en nuestra vida con un propósito y con un plan. Jesús lo entiende. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él tiene claro que el Espíritu de Dios está en su vida, está sobre su vida y es algo para valorar. Nosotros los cristianos necesitamos valorar, respetar el Espíritu Santo de Dios. Hay un propósito de Dios. Si el Espíritu Santo está en tu vida, está en mi vida, es porque hay un plan divino, hay un plan que ejecutar. Dios quiere usarte para su gloria. Dios no va a estar en la vida de un creyente para que solo venga el domingo y se siente en una silla azul. No, hay un plan establecido por Dios. Dios desea mover a la iglesia, moverte como familia, moverte como un hijo o una hija de Dios. Hay un propósito, hay un plan de Dios establecido. Y eso nos debe pellizcar, eso me debe inspirar. Si el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, es para algo. Es para algo. Dios quiere llevar un plan a cabo a través de la vida de las familias de morada de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto, dice allí, verso 18, me ha ungido. El Espíritu de Dios vino a Jesús para capacitarlo, para equiparlo. Lo ha ungido. Ese es el significado de la palabra ungir. Es decir, me untó de Dios. Usted, la iglesia, está untada de Dios para llevar a cabo un plan divino, un propósito. Eso necesitamos como iglesia cada día, no olvidar eso. Usted fue ungido por el Espíritu Santo.
Fuimos ungidos por el Señor para un plan, para predicar a Cristo, para llevar el evangelio a todo lugar, para ser la sal de la tierra. Usted no fue ungido para que Dios le solucione los problemas, no. Usted no fue ungido para eso. No fuimos ungidos para que Dios me dé plata, no. Para eso no es ungida la iglesia. Para que Dios me sane, me solucione la vida, no. Usted y yo fuimos ungidos por el Señor para cumplir el mandato que Él ya tiene establecido. Lo demás vendrá por añadidura, eso es lo demás. Pero usted y yo, la iglesia de Cristo, fuimos ungidos, y ahí lo dice, ahí da la respuesta. ¿Para qué fue ungido usted? Para dar buenas nuevas, para dar, para entregarse al Señor. Vine para dar. Nosotros no nos congregamos para exigir, que yo vengo para exigir, no. Venimos con una actitud de servicio a los pies de Cristo. Señor, ¿qué puedo darte de mi vida? Señor, aquí está mi humanidad, te la entrego. Señor, dirige. Muchos de nosotros decimos, soy esclavo de Cristo. Y el esclavo no tiene derechos. Pues la historia, el esclavo, lo que el amo en la antigüedad, si hemos leído algo de historia, el esclavo, el amo le decía, traiga esto y esto, no podía decir nada, no puede. Es que soy un esclavo del Señor. Pero te dicen algo y enseguida, ¿qué esclavo eres? ¿Qué esclavo? ¿Qué tipo? De Cristo. ¿Cuál es nuestro sometimiento? Que yo me someto a Dios. ¿Dónde está nuestro sometimiento a la Escritura, a lo que Dios dice? Someterme al Señor. Él fue ungido para dar buenas, dice aquí, buenas nuevas a los pobres. No solo habla pobres hablando en términos económicos. Habla también de esa pobreza del alma, de esa pobreza de aquel que se siente sin esperanza, aquel que siente que su vida no tiene sentido, aquel que siente que ya no hay un chance para él o para ella, aquella persona que se siente devastada, aquella persona que viene con el corazón picadito. Entonces el Señor dice, yo vine y fui ungido para ese tipo de personas que se sienten afligidas, que sienten que la vida los ha tratado mal, que sienten que están derrotados, que no ven la salida, que se sienten allí en medio de la angustia, encarcelados. Jesús dijo, el Padre, el Espíritu Santo me ungió para llevar buenas noticias. El Evangelio es una buena noticia. Por eso usted y yo, repito, fuimos ungidos para predicar, no solo desde el púlpito, en todo, en nuestro entorno, a nuestra familia, al amigo. El Espíritu Santo te ungió, ha puesto una gracia especial en usted para cuando usted vea a esa persona pobre de espíritu, el Espíritu de Dios que está en usted lo va a guiar, lo va a llevar y usted va a compartirle a Cristo la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque usted está siendo movido. Usted es movido por el Señor. Dios te muestra, Dios te guía. A veces hay cosas que no quisiéramos hacer, pero como somos guiados por el Señor, usted termina sometiéndose. Jonás no quiso cuando Dios le habló. Ve a Nínive, se levantó en contra de Dios. Dijo, yo no voy para allá. Jonás decía que él tenía la mejor estrategia para los de Nínive. ¿Cuál es? Acábalos, consúmelos. Esa era la estrategia de Jonás. ¿Qué ve usted ahí? Un Jonás rebelde. El rebelde no fue Adán y Eva y quedaron allí. A veces en nosotros hay esa rebeldía. No quiero, no voy. Mira que esto no lo hago así. Es que yo, no, eso es rebeldía. Eso es satánico. La rebeldía, la Biblia lo dice, es del diablo.
Es así. Cuando usted y yo no respetamos a nuestras autoridades, eso se convierte en un acto. Estamos representando ¿a quién? A Satanás. Miraré al cielo, iré hasta donde tú estás y seré como Dios. Satanás se rebeló a su autoridad. A Dios no. Todo lo que Dios dice no puede ser bonito. Así no lo voy a hacer. Y se rebeló. Eso no trae bendición a nuestra vida. La rebeldía no la trae. Hijos que estamos aquí, rebelarme contra papá y mamá nunca será un buen negocio. Jamás. Jamás. Nunca la rebeldía. Por eso somos gente que respetamos. Estamos allí. Papá, es que no me parece. Boca cerrada allí. No voy a truncar mi bendición. Porque quien me está moviendo es el Espíritu Santo. La rabia que te mueve, ¿a qué me mueve? A contestar, a volverme un contestón. Ahí que estamos siendo guiados. La carne me está guiando. La carne que viene. Dale, sigue, va, contéstale, dale. La carne, bájate, pastor, insúltalo. Y la carne me está alimentando y me está dando argumentos. Y está bien, sí, porque yo tengo mis derechos. Y comienza la carne a gobernar. Y no es así. No es así. ¿Usted cree que si Cristo hubiera sido movido por su carne, Él se baja de la cruz? Lo cogían por la barba, dice la Escritura. Le alaban, tú eres el Hijo de Dios, y le hacían así, le rompieron el tabique. Y él, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ese sometimiento? Él sabía para dónde iba. Él sabía por qué fue ungido. Y obedeció, la Biblia dice, fue obediente hasta la muerte. Entonces por eso dice por allá Filipenses, y Dios Padre lo exaltó. Por eso cuando nosotros, es que se la voy a cantar. Mejor, Señor, perdóname, Señor, yo quiero cantarla. ¿Cuánto? No le vaya a levantar la mano. Pero muchos de nosotros hemos querido decir, se la voy a cantar. Aquí entrenó, se la voy a cantar. ¿Verdad? A todos nos han dado esas ganitas así, pero como ya no vivimos nosotros, a veces, Señor, entonces hay que repasar. Eso es cuestión de segundos. Vamos a repasar la lección. Señor, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Para que Dios nos guíe. Entonces ahí viene el Señor y nos ayuda. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a ayudarnos. Nos ayuda a decir, tranquilo, no pienses que eres poca cosa, que tú, tranquilo. Entonces allí el Espíritu Santo comienza allí a tranquilizarnos. Entonces ya nos sometimos. Ya usted ve un sometimiento al Señor. La carne comienza a bajar porque usted y yo nos estamos sometiendo. Somos como Cristo, como Jesús. Me estoy sometiendo a la voluntad del Padre. Porque ahora el Espíritu Santo está gobernando nuestra vida. Así que el Señor fue ungido para dar esas buenas noticias a los pobres. Me ha enviado, mira esto, lo ungieron para dar, pero también lo ungieron para sanar a los quebrantados de corazón. Había un plan, repito, hay una estrategia del Señor a los quebrantados de corazón. Nuestro mundo, nuestra sociedad está quebrantada en su corazón. Por eso tú y yo, nosotros, la iglesia del Señor, hemos sido enviados en el nombre no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús. El Señor nos comisiona para ir y sanar. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. A este mundo con un corazón dolido, con un corazón apartado de Dios. Usted que es iglesia de Cristo, que somos iglesia del Señor, vamos a hablarle a aquella persona que está quebrantada, que su corazón le duele, que sus emociones están destruidas, no tiene esperanza, no tiene a quién recurrir, no tiene a dónde ir. Entonces el Señor, sabiendo eso, dice, me han ungido para esto.
Me han ungido para sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a hablar, a gritar. Es lo que dice allí, pregonar, anunciar. A eso vino Cristo, a liberarnos de la cautividad. Muchos de los que estamos aquí, al llegar a los pies de Cristo, fuimos libres, liberados. Usted y yo fuimos liberados por la bacteria del pecado enquistado en nosotros. ¿Qué hace Cristo? Nos liberta, nos liberó. Ya el pecado no gobierna nuestra vida. Cristo nos ha libertado. El Señor vino a eso, a libertar a los cautivos. ¿Cuánta cautividad? ¿Cuánta gente presa hoy? Que nada, mis hermanos, que nada nos encapsule, que nada nos encierre en nuestras emociones, en la depresión, en la angustia, en la amargura, en el odio, en el rencor. No nos dejemos encerrar por esto. Pastores, que es difícil, claro que es difícil, pero Cristo Jesús vino a libertarnos. Él trae libertad. Ese pensamiento no voy a permitir que se enquiste en mi mente de venganza, de odio. No, Señor, quiero ser libre de eso. Entonces somos libres, porque el enemigo va a estar rondando, y más el de la iglesia. Comienza a rondar nuestros corazones, la ofensa, lo que esto me ofendieron. Eso es una bacteria que llega al corazón de la gente. Mucha gente ofendida, mucha gente allí en rencor, en rabia todo el tiempo. Es cierto que hay molestia muchas veces, es cierto que muchas veces hay enojo en nosotros, pero eso no puede trascender, eso no puede seguir. Ahí tiene que haber un corte, ahí tenemos que decir, no, Señor, lo que viene ahí es el dominio propio. Ya usted es libre, somos libres en Cristo. No voy a permitir que ese pensamiento esté ahí. No, porque ya Cristo me hizo libre. Él vino para liberar a los cautivos. Y luego dice, y vista a los ciegos. Ahora vemos lo que antes no veíamos con claridad. Ahora decimos, oiga, el rencor, la ira no es de Dios. Y quizás muchos de nosotros vivíamos bañados de ira, bañados de rabia, bañados de resentimiento. Y eso lo veíamos como algo normal. Eso lo veíamos como que hace parte de mi vida. Pero cuando llega Cristo, los ojos son abiertos. Ahora comenzamos tú y yo a darnos cuenta, eso no es de Dios. Ahora usted con claridad, como es un nacido de nuevo, usted puede decir, esto no es del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos ha dado vista. Estábamos ciegos y ahora usted puede ver. A eso vino Cristo, a liberar y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad, ¿a quién? A los oprimidos. Ese peso, ese cansancio, esa angustia, esa presión muchas veces en el pecho de las cargas de la vida, de los problemas. ¿Cuántos problemas? ¿Cuánta gente hoy asfixiadas por los problemas? No es que nosotros no los tengamos. No es que nosotros no tengamos problemas. La diferencia es que ahora mi carga y tus cargas las tiene el Señor. Eso hace la diferencia. Tenemos problemas. Cada uno aquí de la familia pudiéramos enumerar cosas, situaciones que están pendientes por resolver. Tenemos cosas en las cuales estamos trabajando, estamos pensando en algunas cosas. Y son problemas que tenemos ahí,
Pero esos problemas se los llevamos a Cristo, se los dejamos al Señor, porque en algún momento tú y yo dijimos: Señor, toma mi carga. Yo no puedo con esta carga, no puedo con este pensamiento que me está acabando, que me está angustiando. Yo no puedo llevar eso, Señor. No tengo la capacidad, pero tú sí la tienes, Señor. Dios tiene la capacidad de tomar mis cargas, mi tragedia, mi angustia, y se la traslado al Señor. Entonces ahí hay una victoria en el creyente. El de afuera, el que no tiene a Cristo, no sabe, no puede ver eso, no entiende, no comprende. Se ve ya en un abismo. La vida se acabó para esa persona. Esa persona siente que en su vida no hay solución, porque no tiene a Cristo, porque no ha permitido que el gobierno de Cristo llegue a su vida. Entonces cualquier cosa la angustia, cualquier cosa lo deprime. En todo momento ve la derrota, no ve la prosperidad en su vida. En todo tiempo ve malestar, no ve nada. Nosotros, la iglesia, tenemos esperanza. En nosotros hay algo, un espíritu diferente al del mundo. Por eso nos ronda la paz del Señor. Por eso nuestra lucha es con esperanza. Usted está batallando en Cristo, pero tiene la esperanza que en Cristo eres más que vencedor. Que en Cristo lo vas a lograr, en Cristo. Porque usted tiene esperanza, usted ha confiado, usted no está pensando en que se va a morir, usted no está pensando en que lo van a botar, usted no está pensando en que va a entrar a la ruina, a la quiebra. Usted sabe que quien vive en usted es mayor que el mundo. Usted sabe que su vida no tiraron una moneda al aire a ver qué pasa. No, usted tiene toda la certeza, la confianza que está siendo movido por el Espíritu de Dios. Por eso dormimos, en paz me acostaré, dijo David, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Alguien que es movido por el Espíritu de Dios. Descansa en Dios. Cuando alguno de los salmos dice descansa en Dios, usted descansa. ¿Por qué? Porque está siendo movido por el Señor. Su vida está encerrada en Cristo. A poner en libertad a los oprimidos, y terminamos en el versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Es decir, Jesús les estaba diciendo, vino la gracia, vino el favor de Dios, que era Él mismo. Él se estaba presentando a Él mismo. Viene una temporada de gracia y de favor, de oportunidad, de puertas abiertas. Ya no hay esclavitud al pecado. Vino alguien que trae libertad, que quita la opresión, que quita la angustia. Vino alguien movido por el Espíritu de Dios. Y ese está aquí, lo dijo ahí mismo. Y todos los que estaban allí se asombraron. Tienen enfrente de ustedes la esperanza. En el momento que Cristo, que Jesús está leyendo eso, dice, y aquí lo tienen, se ha cumplido hoy esa escritura. Era Él la esperanza, Él es la vida, Él es la esperanza de nuestras familias. Él es la fe. Ahí estaba el Señor, mostrándonos que cuando somos movidos por el Espíritu Santo, hay victoria. Cuando nos desarmamos, cuando decimos, Señor, me dejo llevar, cuando usted va y se sube en la escalera eléctrica del centro comercial, lo lleva. Así pasa en la vida del creyente. Usted se deja llevar por el Señor. Nos dejamos conducir. Alguien que es movido. El esclavo, si usted tiene la convicción de ser un esclavo de Cristo, usted va a estar allí permitiendo moverse. Que Dios se mueva. No hay derechos. Usted deja que Dios lo lleve. El Señor me está llevando. El Señor me está guiando. El Señor me está acompañando. Pero mire, allá muy en el fondo existe por naturaleza esa rebeldía nuestra. Entonces no
no vamos a dar ventaja a eso. No vamos a dar ventaja al enemigo. La Biblia dice no dar lugar al diablo. No dar lugar al enemigo. Nosotros somos centinelas. Nadie nos tiene que cuidar. Voy a decir, tú mismo, mi persona, vamos a velar por nuestra vida espiritual para que Dios se mueva en nosotros. Señor, mi deseo es que te muevas en mi vida y cada uno es un vigilante de sí mismo, vigilando. Estoy tomando la iniciativa. Nota que en el versículo 16, donde empezamos, dice, vino a Nazaret. Nadie tomó la iniciativa, hermano, por Jesús. Él la toma. Él vino, movido por Dios. Que podamos ser movidos por el Espíritu Santo. Que no se convierta en una lucha diaria allí como que Dios aparece a apagarme los incendios de mi vida. Dios no es, lo hemos repetido, Dios no es bombero de nosotros, a apagarnos incendios. Él no lo ungió para eso. Hay algo mayor por el cual hemos sido ungidos. Vamos a amar la palabra. Dice que se levantó a leer. Qué bonito el Señor, respetando las normas. Se levantó a leer. ¿Usted se imagina esa escena allí? El Señor le entregaron el rollo para leer. Él se levanta, Él quiere participar. Por eso es importante participar de la iglesia, de la coinonía. Entró a la congregación. Hermanos, nosotros somos una comunidad de fe donde tenemos que participar. Es un fruto. Participamos. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos mueve a eso. Por eso hay esa camaradería, el mismo espíritu. Por eso queremos evitar discordias con mi hermano. Yo dije el otro día, imposible que en medio de la congregación salga y Dios nos guarde. No, es que fulano y fulano no se hablan en la iglesia. ¿Usted se imagina eso? Que Dios nos libre de eso. No es que lo evito y le hace. No. Aquí no estamos para evitar a nadie. Aquí somos hermanos. Diferencias sí. Pero como somos movidos en el Espíritu, interactúas, te comunicas, hablas. Hola, ¿cómo estás? Chévere verte. Me llamo Saulo. Y así me comunico, termino el servicio y voy a conectarme con Alan, con Samuel. Voy a buscar con quién me conecto. Eso es de Dios. Me conecto con el uno. Voy a buscar a Lucy allá a la esquina. Hola Lucy, ¿cómo estás? Estás dentro del cuerpo de Cristo. No estás en el Metropolitano que termina el partido y te vas. No estás en el cine, terminó la película. Ahí usted no tiene obligación de nada. Usted pagó y ya. Pero usted en la congregación, donde dice la Biblia, la congregación de los santos. Pastor, a mí no me gusta eso. Pues comienza a buscar a Dios allí y Él te va a guiar a eso. ¿Estamos correctos? Es así, hermano. Así, ¿no? Es que ayer no me dieron café y tengo una cosita ahí, no sé. Una cosita, no me dieron pan. Yerly no me trajo y no sé, tengo una pizquiñita ahí. Esas pizquiñitas se convierten en una tronera por donde entra el diablo. ¿Estamos? Movidos por el Espíritu. Movidos por el Espíritu. Bueno, vamos a seguir aquí, no con el café y el pan. Vamos a seguir aquí. Ya terminamos. Sí, eso. Entonces, hermanos, bendito sea el Señor. Por eso nos invita el Señor a ser imitadores de Él, ¿verdad? A ser imitadores de Cristo. Vamos a imitarlo.
vamos a someternos, vamos a tener la disciplina que tuvo Cristo. Jesús era disciplinado. Dice allí que conforme a su costumbre. Eso habla de alguien con disciplina. Jesús tenía una disciplina. Necesitamos disciplinarnos en los asuntos del Señor. No solo repito, en el marco de la iglesia, sino disciplinarnos en una vida espiritual en todo momento. Ejercitando, como dice la Biblia. Vamos a ejercitar, vamos, Señor, que queremos ser, y esto hace parte de la obediencia, del sometimiento. Esto le va a decir mucho a Dios. Quizás yo no lo quiero hacer, pero por amor a mi Cristo, por amor al Señor, por amor a lo que Él dice, usted y yo decimos: Señor, aquí va tu siervo, aquí va tu esclavo, Señor. Movidos por el Espíritu de Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Padre. Gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Que el Señor nos guíe en este momento. Señor, perdona toda rebeldía en mi vida. Todo acto, Señor, impulsivo, donde no te tuve en cuenta, donde quise imponer mis derechos y no los tuyos. En esta mañana, Señor, te pido que me perdones. ¿Cuántas veces, Señor, he violado esas normas de conducta? Pero hoy queremos trazar esa línea para decirte, Señor, gracias por llamarme a la obediencia, a ser movidos por el Espíritu Santo. Muchas veces, Señor, me ha movido la rabia, me ha movido la rebeldía, me han movido otras cosas, Señor, y no has sido tú. Hoy te pido perdón y abro mi corazón una vez más para que tú me guíes, Señor. Guía mis pasos. Guía mis decisiones futuras. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Y más, Señor, cuando somos hombres y mujeres imperfectos, con deficiencias en algunas áreas de nuestra vida, mucho mayor se hace la necesidad que tú nos dirijas, Señor. Hemos tomado malas costumbres y hemos copiado cosas malas de este mundo. Hemos copiado, a veces hemos traído al mundo a nuestros corazones. Y quizás por eso damos pasos en falso, por no obedecerte. Ayúdanos como iglesia, Señor, a copiarte a ti, a bajar la guardia, a despojarnos de todo peso como Cristo lo hizo. La Biblia dice que Él se despojó, siendo Dios, se despojó de todo. Se humilló hasta lo sumo. Señor, ayúdanos y danos esa fortaleza para como iglesia poder reflejarte a ti. En la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos podamos reflejar a Cristo. Podamos ser esos liberadores de cautivos, de oprimidos, que podamos entender nuestra misión
que fuimos ungidos con el Espíritu Santo para ir en el nombre que es sobre todo nombre, a libertar al que está cautivo, al que está preso en sus emociones, al que no sabe qué hacer con su vida, a muchos que quieren morirse, a muchos que no le ven sentido a la vida, a muchos que viven el día a día en la queja, en la miseria espiritual. A esos nos has enviado, a ir a sanar al quebrantado de corazón, al que está oprimido por el diablo, que no sabe qué camino elegir. Usted fue ungido para eso. Dios ha puesto fuego en su iglesia. Él lo ungió. Usted es un ungido del Señor y nos envió. Jesús vino para darnos ejemplo. Dice, fui ungido, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar. Usted fue ungido para dar a otros. La iglesia del Señor, no estamos para encerrarnos y venir solo el domingo y dar ejemplo solo el domingo en 4 paredes. Usted fue ungido, usted tiene una misión. Todos los que estamos aquí en esta hora, en esta mañana, fuimos ungidos por el Espíritu Santo para contar lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona. Así que, Señor, te pedimos de manera urgente, una vez más, Señor, unge nuestra vida, úngenos en esta mañana de una manera especial. Llévate todo pensamiento que no te da gloria a ti, Señor. Úngenos en esta hora, que el Espíritu de Dios te unja en esta mañana. Pídele al Señor que te unja, que te llene de Él en esta hora. No pensemos en nada más sino en Él. Señor, úngeme. Todos los que estamos aquí hemos tropezado, hemos caído, como decimos, la hemos embarrado. Estamos delante de Él en esta mañana, delante del Señor. Que Dios te unja. Señor, úngenos. Necesitamos esa unción fresca. Capacítame, Señor. Pídale a Dios en esta mañana que te capacite, que te unja, que te lleve en el Espíritu. La Biblia dice que Jesús fue guiado en el Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu. Señor, úngenos en esta hora. Danos ese fuego para liberar, para sanar al quebrantado, aquel que llora sin parar, que no tiene esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Hay problemas, tenemos cosas que solucionar, pero tenemos la esperanza puesta en Él. Sabemos que Él dirige nuestra vida. Usted sabe que Dios lo ama, que quiere lo mejor para ti. Y eso te da fuerza, eso te da valor. Usted y yo sabemos que no caemos en un pozo sin salida. No. Usted que está aquí está en las manos de Dios, en las manos del Señor. Ama al Señor en esta mañana. Bendícelo en esta hora. Sopla, Dios mío, en esta mañana. Llénanos. Derrama dones en esta hora. Que el Espíritu de Dios derrame dones. Señor, mira a mi hermano, a su familia, en el nombre de Jesús. Termina la obra de sanidad en él, Señor. Lo que has iniciado en la vida de mi hermano Aldrin y su familia, levántalo, Dios. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Úngelo a él y a su esposa, a sus hijos. Úngelos, que pueda él tener una recuperación acelerada. Toda carga, toda opresión, Señor, llénalos en esta hora con tu Espíritu. Dales más, Señor. Dales más de tu Espíritu en esta hora. Levántalos, levanta esta familia en el nombre de Jesús. Llénalo. El Señor está levantando y está dando. Él vino para dar. Vino para dar. Rodéales de tu Espíritu, Señor, esas cargas. A veces estamos angustiados, Señor, y solo tú puedes calmarnos, Señor. La esperanza de esta familia está en ti, Dios. Está en ti, Señor. Ellos te han creído a ti, Señor. Ellos han creído que tú eres quien los puede socorrer, ayudar. Mi socorro, como dice el salmista, mi socorro viene del Señor, viene de Jehová.
Ese socorro para ustedes viene del Señor. Dios no los ha olvidado, el Señor los tiene allí. Y sana al quebrantado de corazón, al oprimido. Hay cosas que a veces nos oprimen. El Señor llega esta mañana a traer libertad, a recordar. Es Dios recordando. Ya lo hizo, Él les libertó un día. Él ya lo hizo. En el nombre de Jesús, Señor, llénalos en esta hora. Que vayan llenos a casa del Espíritu que movía a Jesús, del Espíritu Santo. Llénalos en esta hora, Señor. Llénalos. Y la iglesia seguimos orando. Usted ahí, que Dios lo llene en esta mañana. Que el Espíritu de Dios lo llene. Llena a esta familia, llena a esta pareja, Señor. Llénalos a mis hermanos, a Alan y a su esposa. Llénalos, Dios. Tú los has ungido para cosas poderosas. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí y sobre tu gente, sobre tus discípulos, Señor. Esta pareja son discípulos tuyos, Señor. Les bendigo en esta hora. Sigue levantándoles. Tú estás sobre ellos. Sobre ellos. Llénalos. Que venga esa llenura, ese poder de Dios sobre ellos. Y así en cada persona aquí presente. Que Dios te llene. Que vengas con expectativas. Que vayas esta semana con expectativas sobre esta familia. Mi hermano Eric, su familia, sus hijos, su esposa. Aquí está tu siervo, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y al igual que Aldrin, Señor, haz la obra completa en tu hijo de sanidad. De la cabeza allí a los pies, Espíritu Santo. Trae sanidad sobre él. En el nombre de Jesús. Señor, trae sanidad. Lo bendigo, Señor. Tú me enviaste, Señor, yo creo que he sido ungido por ti. Y te pido en el nombre de Jesús que hagas la obra completa en este hombre, en Eric. Trae sanidad, acomoda todo allá adentro, en su estómago, en sus intestinos. Todo comienza a ponerlo en orden, Señor, en el nombre de Jesús. Todo en orden. Lo que no podía hacer, que comience a hacerlo, Señor. Todo se normaliza hoy. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que termines la obra de sanidad en tu Hijo, Señor. Tu palabra nos acabó de decir que tú viniste para sanar, Señor. Padre, creo en esta hora que tú sanas a mi hermano. Toda molestia, todo aquello que lo esté incomodando, todo vuelve a su lugar. En el nombre de Jesús. Lo bendigo en este momento, Señor. Trae sanidad total. Él te ha creído, Señor. Él ha batallado en su mente, Dios. Trae, Señor, sobre él esa sanidad completa. Que él pueda una vez más glorificarte, Señor. Quita todo pensamiento, todo lo que lo pueda estar turbando. En el nombre de Jesús. Sánalo, Señor, de manera definitiva en el nombre de Jesús. Señor, tú has ungido a tu iglesia para esto. Y te he creído y pongo mis manos en el nombre de Jesús sobre él. Para que todos sus riñones, todo comience a funcionar de manera perfecta, Señor. Todo comienza perfecto en el nombre de Jesús. Ahí en su cuerpo todo comienza a tomar su lugar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios. Alaba al Señor en esta mañana. Alabe a Dios. ¿Qué tal si le dices, Señor, quiero salir de este lugar hoy diferente? Diferente. Renovado. Renueva mi vida, Señor. Hoy salgo, Señor, con un pensamiento nuevo. Quizás llegaste preocupado, preocupada por algo.
Hoy salimos, Señor, renovados, libres, libres, Señor. Que nada te turbe, que nada nos turbe en el nombre de Jesús. Adore al Señor ahí en lo privado, en lo secreto de tu corazón. Señor, te damos gloria a ti. Santo eres, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. En Cristo todo cambia, mis hermanos. Todo cambia en el Señor. Todo cambia. Te vas a enfrentar a una semana no solo ni sola. Usted va a ir con el Señor. Usted va a ir con Dios de la mano. Porque Dios te va a guiar, te va a llevar su presencia, su espíritu te va a llevar en todo momento. El diablo va a querer hacernos la vida imposible, pero Cristo es mi escudo, mi fuerza. Usted es un vencedor en Cristo Jesús. El enemigo te va a susurrar cosas malas, te va a decir cosas, pero usted y yo vivimos escondidos en Cristo Jesús, en el Señor. Gracias te damos en esta hora, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, por este momento. Muchas gracias te damos, Señor. Amén, amén. Hemos orado en tu nombre. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo. Señor, gracias. Gloria a Dios. A su Hijo y a su Espíritu Santo.